Acompañando a tres gobernadores en giras por Europa. Aquí lo lamentable del asunto es los trasladamos a la... 7 de la noche en punto, esto es El Cabaret Itinerante en esta nuestra segunda temporada. Esta noche de Durango para el Mundo conoceremos la historia de los hermanos Flores Lozoya. Además, compañeros, ¿qué tenemos? Hoy vamos a platicar en vivo en el estudio con Julieta Hernández Camargo acerca de la alerta de género y además con el columnista y analista Ernesto Escobosa. Dos temas preponderantes, el análisis político acerca de las elecciones que se vienen en el próximo junio y el tema de Morena, que es en particular interesante. Y por supuesto con Julieta Hernández Camargo el tema de los feminicidios, la alerta de género y el problema que hay, sobre todo con el tema de las mujeres. Esto es El Cabaret, no se lo pierda, siga con nosotros, comenzamos. Acompañando a tres gobernadores en giras por Europa. Aquí lo lamentable del asunto es los trasladamos a la... Acompañando a tres gobernadores en giras por Europa. Aquí lo lamentable del asunto. Gracias por quedarse con nosotros en esta noche de El Cabaret, ahora los martes y jueves a las 7, de 7 a 8 de la noche. Y bueno, esta noche tenemos pues dos invitados de lujo, pero antes vámonos a la trivia de este libro que vamos a estar regalando para nuestros amigos del WhatsApp. Para que estén atentos, allá el WhatsApp, el 233-7121. El primer WhatsApp con la respuesta correcta se va a llevar este libro, Viaje alrededor del Quijote, de Fernando del Paso. La trivia, nombres de la doncella y del caballo de Don Quijote de la Mancha. Ahí está para que el primer WhatsApp, bueno, estén ahí atentos. Lo repito, 233-7121. El primero se va a llevar este libro, cortesía de nuestros amigos de Alfarabía y obviamente la producción de El Cabaret. Así es, señoras y señores, bienvenidos. Diego Rentería, nuestra invitada de hoy, Julieta Hernández Camargo, presidenta de la organización Si Hay Mujeres en Durango. Buenas noches, bienvenida y un placer. Y a Leonardo Álvarez, amigos. Presidente de GDI Innovaciones. presidente de GDI Innovaciones y líder de la mafia cabaretera, ¿no? Así es, como dicen, liderazo. Vámonos a esta nota antes de entrar en materia para que vean lo que tenemos esta noche, lo que vamos a analizar con la licenciada Julieta Hernández. Durante las últimas semanas, las denuncias por acoso sexual, abuso sexual, así como intentos de plagio y secuestro en las redes sociales ha aumentado de manera alarmante. Mientras esto pasa, las autoridades estatales y municipales solamente han guardado silencio. La coordinación de la alerta Amber en el estado de Durango asegura que solamente han recibido una denuncia por desaparición. Asimismo, en la Fiscalía del Estado de Durango se han presentado por lo menos 2 denuncias formales por desaparición, una de una menor de edad que fue localizada el pasado fin de semana y otra más sobre la desaparición de una pareja desde el pasado 1 de febrero y cuyo paradero hasta el día de hoy aún se desconoce. Ahí lo tienen. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias por permitir expresarme a través de sus cámaras. Pues licenciada, entrando ya en materia, bueno, aquí ya lo vimos, Diego Rentería se encargó de contextualizar un poco el tema de esta tarde-noche. Y sí, bueno, el silencio de las autoridades es inminente y yo creo que eso genera desinformación sumado a las denuncias en redes sociales que muchas veces también generan pánico. La desinformación por parte de las autoridades y algunas noticias que son fake news, no sabemos cuáles, pero a ver, cuéntenos, es una problemática social ya muy grave, ¿no? Sí, yo creo que las autoridades
no dicen todo. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, hablan de que las redes sociales crean pánico y que no es verdad lo que dice allí. Pero mínimo yo tengo 2 casos con rostro. Digo con rostro porque luego dicen, pues no es cierto. 2 casos donde niñas fueron, una la intentaron subir a un coche y la otra pues sí se la llevaron y lo regresó. No es Frida Sofía, que ya sabemos que es otro caso. Entonces sí existen casos, sí se debe de poner atención, o sea, la autoridad debe de reconocer para que pueda pues, arreglarlo, ¿verdad? Para que pueda resolverlo, porque para empezar eso debe de hacer, o sea, de reconocer que sí ocurren cosas sin llegar al pánico y también reconociendo que las redes sociales en muchos casos pues ponen cosas que no son realidad, pero sí existe el problema. Incluso las personas ahí me llaman, personas con rostro. Hoy me habla, por ejemplo, también una señora, dice, pero no diga ni mi nombre, ni mi teléfono, ni nada, sí. Pero a mí me intentaban extorsionar. Las personas tienen miedo de ir con la autoridad. La alumna que me dijo que a su niña la intentaron llevársela, le dije yo, es que tienes que denunciar, y todo el mundo le saca la denuncia, pero yo siempre solicito que denuncien, porque si no se queda y apoya a la autoridad cuando la autoridad dice que no hay denuncias, ¿verdad? Pero sí, las personas tienen miedo de denunciar. Yo creo que esto es importante, ¿no? Hay por lo menos otras 2 denuncias que se han hecho públicas en los noticieros del canal, que también tienen rostro y también tienen nombre. Una por un intento de abuso sexual en el transporte público, entiendes, un taxista, y otra que sale precisamente hoy de una joven de 23 años que la intentan secuestrar en un carro en Boulevard Francisco Villa y calle Estroncho. Entonces, no se trata, como dice Óscar Galván de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, de que todo lo que sale en redes sociales es falso. Claro que no. Tampoco se trata, o cuando vemos a un Instituto Estatal de la Mujer omiso, que no tiene ni idea ni qué significa la alerta de género ni lo que está pasando en Durango. Esa dependencia. No, sí, y además, o sea, en general las autoridades no hacen absolutamente nada, ¿no? Pero, ¿cómo entender o cómo interpretar por qué de inicios de año a la fecha se ha desatado esto en Durango? Algo que no habíamos vivido, ¿no? Ni las denuncias en redes, ni los intentos de plagio, ni el acoso al menos tan desinhibido en contra de las mujeres. ¿Qué está sucediendo? Sí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues yo creo que hay más violencia hacia las mujeres. O sea que es que el hecho de que las mujeres avancen genera un coraje por parte de los hombres. Claro. No de todos, desde luego. Pero hay algunos que sí les da mucho coraje que las mujeres avancen. O sea, incluso la alerta de violencia de género menciona eso, que una de las cosas que se tienen que corregir en Durango es el machismo. Porque está muy, o sea, muy fácil de entenderlo. O sea, aquí no se le dificultó para nada ponerlo en el documento que existe machismo. Entonces, como existe machismo, pues entonces las mujeres son inferiores, dicen los hombres. Algunas mujeres también se lo creen. Entonces eso genera la violencia. Hay una frase que ustedes seguramente han escuchado, es que eres mía. No, pues no, las mujeres no son propiedad de nadie, o sea, no, de ellas mismas, claro. Pero es muy usual esta frase que la usen y eso provoca, o sea, el machismo provoca la violencia, porque yo creo que eres mía, entonces te puedo pegar, te puedo violar, te puedo matar. Claro, tiene mucho que ver también con la impunidad y sobre todo en la violencia familiar, por ejemplo, pues es difícil que la denuncien. O sea, las mujeres pues lo guardan, lo que dejan en el secreto familiar, pero todavía más van y la denuncian y se trata de mediodía o un día completo de estar ahí, de que pasan con el psicólogo, con la psicóloga, con la doctora, con el doctor, o sea, es una serie de sí. O sea, se llama revictimizar, una y otra vez repites todo lo que te pasó. O sea, entonces eso... Ahí, por ejemplo, me gustaría, digo, no es irnos también al extremo opuesto, o sea, estamos hablando de la parte de feminicidio y machismo, pero usted está planteándolo también desde el extremo opuesto de decir, no son nada, son inferiores y vamos por eso a abusar de nuestro poder. O sea, no estamos también poniéndolo en otro extremo. Eso es lo que dicen los hombres. O sea, es el pensamiento de los hombres que provoca precisamente que exista esta violencia. O sea, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y eso lo dice la Constitución. El asunto es que los hombres
a muchos, no a todos, hay que aclarar, se les dificulta mucho reconocer que son iguales y que las mujeres no están subordinadas a ellos. Entonces, ese es el asunto por el cual genera violencia. Claro que yo no pienso eso. A la contra. Porque digamos que hay varios matices, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tanto es ahorita la efervescencia de estas denuncias y de lo que hay en redes sociales, por lo que también está sucediendo en otros lugares, que ya son visibles? O sea, porque no eran visibles estos casos, que son visibles, que ahora sí ya hay el atrevimiento para denunciar, que ya por lo menos ya hay mujeres que están saliendo a la luz pública pues para denunciar este tipo de casos. Precisamente era la segunda parte. O sea, uno asunto porque hay tanta violencia es el machismo. La otra parte es lo que tú acabas de decir. Ahora las mujeres denuncian más. Okay. No tanto como debieran por el trámite burocrático que significa, pero sí denuncian más. Antes había muchos secretos familiares, jamás se sabía lo que ocurría en la casa. Lo que ocurría en la casa ahí se quedaba, como la mansión de la pureza, ¿no? Ahí nada se sabe fuera del entorno familiar, cómo vas a denunciar a tu padre, cómo vas a denunciar a tu hermano. O sea, todas esas cuestiones pues provocaban los secretos familiares, la falta de denuncias, y hoy que las mujeres se animan más a denunciar, pues tienen el problema de que las revictimizan y que tienen que pasar todo un día denunciando. O sea, es muy burocrático. Aquí yo pensaría en que deberían de hacer un protocolo de atención más sencillo para las mujeres que van a denunciar violencia de cualquier tipo. Amén de la violencia intrafamiliar, que digamos, esa sí era una mala tradición que había en Durango, ¿no? Pero el abuso sexual o los intentos de abuso sexual, el acoso en las calles, y te lo digo porque, por ejemplo, a una persona cercana a mí le sucedió algo que pues en todos sus años de vida nunca le había sucedido. ¿En qué momento este contexto o este pensamiento de la mujer es inferior a mí, de yo soy superior a la mujer, en qué momento se les permite pasar del solo pensamiento a la acción tan grave que es que un taxista haya intentado abusar sexualmente de una pasajera, que unos hombres en la calle hayan intentado secuestrar a una mujer, o que se den este tipo de acoso que no solamente es el asqueroso piropo o las miradas incómodas, o sea, ya hablamos de intentos de tocamiento? ¿En qué momento pasa del pensamiento a la acción? Yo creo que los hombres no pueden asumir la nueva posición de la mujer. Entonces, creo yo, o sea, lo digo lo que pienso sin tener una investigación científica que me apoye, pero pienso que ellos no soportan, o sea, no pueden asumir esa nueva responsabilidad como hombres iguales a las mujeres, con participación igual, y entonces sienten un coraje que provoca que violenten a las mujeres. O sea, eso que ocurre es como cuando, por ejemplo, se promueven los derechos de las personas de la diversidad sexual. También surgen algunos homofóbicos que empiezan a matarlos. O sea, es un sentimiento extraño, pero que surge a raíz de eso, de ese sentimiento del que la mujer... De por qué ella sí puede más que yo, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué ella está haciendo eso? O sea, ¿en qué momento se le permitió? Yo he oído, por ejemplo, un papá que dice en una ocasión, cuando su hija le cuenta que fue violada, dice, ay, a todas les pasa eso. O sea, como que había una costumbre o un pensamiento de que a todas les pasa. Y una estandarización. Sí, y también por la forma de vestir y, bueno, otros factores ahí, ¿no? Eso también lo dicen. El pensamiento. Así es el pensamiento equivocado, porque las mujeres tienen el derecho a vestirse como quieran y andar a la hora que quieran, y nadie por eso tiene que cometer un delito en ellas. O sea, porque hay mujeres que van a divertirse, pues sí, tienen derecho a divertirse. O sea, nadie tiene derecho a decirles, como el toque de queda que proponía una diputada, de que después de las 10 no puede salir. Y de Morena. De Veracruz y de Morena. Y de Morena, porque es grave, porque se supone que son de izquierda, más liberales. Claro. Pero eso no se puede. Yo tampoco coincido con el gas pimienta, con el aprender defensa personal, con el silbato. O sea, yo creo que la autoridad tiene la obligación de responder por nuestra seguridad. No tenemos que armarnos, porque entonces estaríamos en un Estado de Derecho, no. O sea, si tenemos que usar a nosotras mismas armas para defendernos, no hay Estado de Derecho. O sea, es evidente. Digo, porque mejor salen los grupos de motociclistas, ¿no? Y lo vimos, ahora pasó una nota en el noticiero Mediodía,
donde grupos de motociclistas ya se han manifestado también en redes sociales. O sea, acérquense a las mujeres que se sientan acosadas, que se sientan violentadas, pues nosotros los ayudamos. Le ayudamos a las mujeres a que, pues no sé, los llevamos a un lugar seguro o incluso hasta la puerta de sus hogares, ¿no? Mejor ellos que la autoridad, ¿no? Sí, o sea, hay grupos que pretenden esto. Nosotras promovemos la sororidad, o sea, el amor entre hermanas, que nosotras en lugar de decir, pues ahí está borracha, pues ni modo, buscar que llegue a su casa. ¿Y qué opinión tiene de las autoridades que dicen, pues Durango sigue siendo seguro? No, pues, es evidente que Durango no es seguro, desde lo que decía el compañero de que del acoso callejero, que mal llamado piropo. O sea, existen estudios al respecto de que las mujeres cuando están siendo piropeadas, se sienten asustadas, ¿no? Que sienten miedo a que las violen, a que las toquen. Y yo creo, o sea, a mí eso me parece de lo más espantoso para que hagan los hombres. O sea, los hombres no deberían de gritarle a una mujer que ni conocen cosas. Claro. Y las mujeres a veces tienen que pasarse de cuadra o tienen que vestirse de determinada forma. O ya no pasar por ahí. Sí, sí, o sea, evitar ciertas rutas, militarmente. O sea, evitar pasar porque las van a piropear que no les gusta. O sea, habrá algunas que les guste o algunos piropos no tan groseros, pero en la mayoría de los casos no les gustan. Entonces, y por otra parte, pues yo no entiendo en qué momento un hombre puede decirle de cosas a una mujer que ni conoce. ¿Qué hacer? La realidad es, el tema va en aumento, ¿no? Ahí están las denuncias que lo respaldan. Y otra realidad es que la autoridad no está haciendo absolutamente nada. Vaya, ni siquiera hemos visto un pronunciamiento ni de la Fiscalía, ni de la Secretaría de Seguridad Pública, ni de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Por ejemplo, hace unos meses el tema era los asaltos a cuentavientes. Inmediatamente hubo declaraciones, inmediatamente se supone que pudieron resolver el tema. En esto no lo hay. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Pues, pedirle a las diferentes autoridades que se manifiesten. El asunto es que Durango tiene 16 municipios en alerta de violencia de género. Dentro de ellos el de Durango. Pero ahí es uno de los que está hay en otro alerta. tema. Por ejemplo, de la alerta de género se habló mientras se activaba. Se activó, se declaró alerta de género y no se volvió a hablar del tema. Eso es un problema también que ha surgido a raíz del cambio de gobierno y todo lo demás. Yo he seguido solicitando a la autoridad, sobre todo a los 16 municipios, que tomen alguna decisión en torno, porque hay cosas tan sencillas como la infraestructura, que luego dicen, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver que haya alumbrado público, o sea, en la oscuridad ocurren delitos. Tiene que ver que la banqueta no esté pues desbaratada, porque si está, tengo que ir viendo para no caerme y me distraigo. Y tiene que ver, el otro día me platicaba una alumna de la escuela de música, que ellas cuando salen noche tienen que esperarse a hacer un grupito, porque en la escuela de música hay un pedazo que no está alumbrado. Uh-huh. Tienen miedo, o sea, y eso no debe ser. O sea, las mujeres no tienen por qué tener miedo a caminar por las calles. Entonces no hay que alumbrar nada más el centro de la ciudad, hay que alumbrar las escuelas, hay que vigilarlas, que es donde han estado ocurriendo los delitos. Al menos la persona que me habló, su hija era en una secundaria, y decía que en la secundaria había habido otra niña que se había desaparecido y la habían regresado, pero nadie dice nada porque todo el mundo tiene miedo. Simplemente hoy se suspendió la marcha por la pareja. Sí, claro. Y bueno, que por falta de seguridad. Entonces yo tampoco entiendo bien qué pasó. O sea, ¿por qué la autoridad no puede brindar seguridad? No, bueno. Si a los motociclistas, valga ponerlos de ejemplo y felicitarlos porque quieren apoyar a las mujeres, o sea, y lo recibimos con mucho gusto, pero hay otras actividades, otros eventos que sí son protegidos por la autoridad. Es más, hasta las peregrinaciones, o sea, entonces, claro. ¿Por qué no proteger una marcha donde se busca, pues, decirle, a mí me habían invitado, iba a ir, decirle a la autoridad que están ocurriendo cosas y que tiene que poner atención? Da la casualidad que en muchas ocasiones la autoridad le resta a las mujeres, o sea, piensa que no son tan importantes los problemas de las mujeres, o sea, que es más importante lo otro que está pasando, como
decían, o sea, cualquier cosa como que se manifiesto, sí me manifiesto porque están asaltando los bancos, me manifiesto por muchas cosas, pero las mujeres, ese es el problema, tenemos que lograr el reconocimiento social y también el de la autoridad, porque hasta ahorita, pues ese es lo que causa, todos son pensamientos, les digo, lo dice el documento de la alerta de violencia de género, que uno de los problemas más grandes en Durango es el pensamiento machista. Entonces, las mujeres valen menos, entonces les damos menos pues prioridad o atención. Sí, o sea, mejor atiendo a los asaltantes o no sé qué, pero no atiendo a las mujeres. Habló del protocolo de atención, que yo creo que me parece que es el camino a seguir para que se le dé cauce a las denuncias por el tema de la impunidad que hay. Sí, por ejemplo, hay un protocolo, o deberían de haber hecho un protocolo dentro de lo de la alerta de violencia de género para atender los feminicidios. Pero yo creo que también se debe hacer un protocolo para atender la violencia, no solo la familiar, sino toda la violencia, y este protocolo debe dar que sea muy sencillo, que no sea tan complicado hacer una denuncia, que sea fácil tener una orden de restricción, que no se batalle tanto para que una mujer pida protección de la autoridad. Muchas piden y no les ayudan y al final ya las golpean, hasta las matan, ¿verdad? Porque nadie les hizo caso. Y ya para terminar, licenciada, pues invite a las mujeres que nos están viendo esta noche para que se acerquen allá a la asociación, a la organización de Si hay mujeres en Durango. Sí, las invito también a denunciar. O sea, que no sigan diciendo las autoridades que no denunciamos, que no tengan el temor y vayan a denunciar. Y de todas formas, ustedes si no denuncian, yo estoy en la asociación Si hay mujeres en Durango, estoy en todas las redes sociales y mi teléfono es el 618-159-1884. Entonces, por cualquier forma, busquen ayuda, no soporten los golpes, no soporten una mala vida. Ahora hay formas de salir adelante de esos ambientes. Licenciada, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Ebrard, por aceptar la invitación. Licencia Julieta. Y bueno, pues está el llamado a las autoridades correspondientes. Damos una pausa y regresamos con Ernesto Escobosa. No se vaya. A ver, acompañando